¿Cómo está la promo de tercero? ¿Lista para poner manos a la obra? Hoy día vamos a continuar con la indagación científica que empezamos en el programa anterior. Recordemos que nuestro objetivo de indagación es demostrar que, si mantenemos una temperatura constante, obtendremos una buena fermentación de la masa del pan. La pregunta de indagación es: ¿de qué manera la temperatura influye en la fermentación de la masa del pan? Y la hipótesis de nuestra indagación es: si la temperatura permanece constante, entonces la fermentación de la masa de pan será mejor. Jonathan, ¿y cuáles son los criterios de evaluación que debemos tener en cuenta para esta actividad? Son estos de aquí. Registro los datos relacionados a las variables de indagación. Utilizo información científica que corrobora los datos obtenidos en la experimentación. Compruebo que al mantener la temperatura constante del agua, la levadura no sufre cambios bruscos de temperatura. Compruebo que a mayor tiempo, mayor será la producción de dióxido de carbono como producto de fermentación. Verifico que la condición ideal de temperatura para que se produzca una mejor fermentación es entre 40,6 grados Celsius. Además de la temperatura constante, las evidencias prueban que los azúcares o harinas son condiciones necesarias para que la levadura fermente. También hay que preguntarse si comparo los resultados con mi hipótesis y afirmo que es falsa o verdadera basado en datos e información científica. Y por último, señalo que he demostrado la hipótesis y logrado el objetivo, con datos cuantitativos y cualitativos. Elaboro y entrego mi informe de indagación en forma virtual o física. Si cumplimos con todos los criterios mencionados, seguro seremos capaces de lograr el reto de elaborar un informe de indagación que explique las condiciones de vida necesarias que deben tener las levaduras para que suceda la fermentación y se obtengan panes de calidad. Bueno, es momento de llamar a la profesora Romilin para que nos oriente en esta experiencia de aprendizaje. Hola, profesora. Hola, Jonathan. Hola, Rebot. Espero que ya tengan todo listo para empezar con la generación y registro de datos e información. Sí, profesora. Aquí tengo 50 gramos de levadura, 4 globos número 7, 3 botellas de 500 mililitros, una jarra medidora de 400 mililitros, un envase de plástico hondo y un plato hondo o una bandeja para horno, agua caliente, agua fría, 4 cucharaditas de azúcar, termómetro común, cinta métrica, reloj, un embudo y una cucharita de 5 mililitros. Ah, casi me olvido. También tengo la pizarra donde registraré todos los datos del experimento. Bien, ustedes recuerdan que la levadura es un ser vivo unicelular eucariota, ¿verdad? Y que la utilizamos para preparar pan, porque produce fermentación. Sí, y para preparar un pan básico necesitamos harina, agua tibia y levadura. ¿Y qué pasaría si solo disuelves la levadura en agua tibia, sin echarle harina? No sucederá nada. La información científica ha demostrado que las levaduras se alimentan de azúcares, es decir, de carbohidratos, como las harinas. Sin azúcares no habrá fermentación. Esa información también será comprobada, Rebot. ¿Y si mezclamos los tres insumos en agua tibia? En ese caso, la levadura sí estará en condiciones de fermentar. La información científica nos dice que el alimento preferido de las levaduras es la glucosa, que es la unidad mínima de los carbohidratos o azúcares. Profesora, ¿eso quiere decir que si elaboramos masa para pan, vamos a crear condiciones para que las levaduras se alimenten, respiren, crezcan y se reproduzcan? ¡Qué loco! Es interesante la relación que acabas de establecer entre los ingredientes para elaborar masa de pan con el ciclo de vida de las levaduras. Recordemos que en el proceso de fermentación, las levaduras y las bacterias consumen los azúcares de la harina para producir alcohol etílico. Este alcohol, concretamente etanol, se evapora durante el horneado y el dióxido de carbono es quien se encarga de inflar la masa en forma de burbujas. Para ver lo que sucede a la levadura con y sin azúcar, según los cambios que se observen, se podrá comprobar si la levadura es o no la responsable de la producción del dióxido de carbono como producto de la fermentación que levanta la masa de pan.
Lo primero que debemos hacer en nuestro experimento es rotular las 3 botellas para no confundirnos. Ah, me doy cuenta de que la diferencia entre la muestra experimental 1 y 2 es en la temperatura del agua. En la primera es agua tibia, a 40,6 grados Celsius aproximadamente, mientras que en la otra es a temperatura ambiente. Pero veo que ambas muestras tienen los mismos insumos. La muestra control será una mezcla de agua tibia entre 40 y 46 grados Celsius, más una cuchara de azúcar. La muestra experimental 1 será una mezcla de agua tibia entre 40 y 46 grados Celsius, también ambas más una cuchara de azúcar, y solo la muestra experimental 1 más una cuchara de levadura. La muestra experimental 2 será una mezcla de agua fresca más una cuchara de azúcar y más una cuchara de levadura. Ah, me doy cuenta de que la diferencia entre la muestra experimental 1 y 2 es en las temperaturas del agua, mientras que en la primera es agua tibia a 40,6 grados Celsius aproximadamente, en la otra es a temperatura ambiente, pero que ambas muestras tienen los mismos insumos. Veo que estás atento. Siempre, profesora. Aquí están mis 2 recipientes para el baño María. Profesora, ya tengo las 3 muestras y me acordé que tengo que colocar un globo en el pico de cada botella. Jonathan, ¿y qué tendrías que hacer para que se mezclen el contenido de cada una de las muestras? Sencillo, profesora. Le daré una ligera agitación a cada una de las muestras rápidamente. Rebot, tú ayúdanos por favor marcando el inicio del tiempo en el cronómetro. Cronómetro iniciado. A ver, la muestra control y la muestra experimental 1 la voy a poner aquí, en el recipiente con agua entre 40 y 46 grados Celsius. Mientras que la muestra experimental 2 la colocaré en otro recipiente, con agua fresca a temperatura ambiente. Voy a tomar la temperatura del agua para asegurarme de que ésta se mantenga constante. Veamos. 40,6 grados Celsius. Esa es la temperatura que debo de asegurarme de mantener. A ver este otro recipiente. 30 grados Celsius. ¿Qué haremos para generar datos y registrar progresivamente los efectos en el experimento? Puede ser medir cada 5 minutos el contorno de todos los globos durante 1 hora. Chicas, chicos, ¿qué creen que pasará con estos globos? ¿Están con ansias de saber qué sucederá? Entonces, no se muevan, que en unos minutos regresamos con... ¡Aprende en casa! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprende en casa. Jonathan, ya pasaron los primeros 5 minutos. Midamos el contorno de cada globo. Veamos. El de la muestra experimental 1 mide 15 centímetros. Y en la muestra experimental 2 no pasó nada. Muestra experimental 1, 15 centímetros. Muestra experimental 2, 0. Esperemos 5 minutos más. Bien, ya pasaron 5 minutos más. Voy a medir el contorno de los globos. Muestra experimental 1, 17 centímetros. Muestra experimental 2, 0 centímetros. Jonathan, Rebot, ya estamos en el minuto 20 desde que empezamos el experimento. Veamos cómo van nuestras muestras. A ver. Muestra experimental 1. 28 centímetros. Muestra experimental 2. 12 centímetros. Recién ha empezado a inflarse este globo.
¿Y qué creen que está sucediendo con la muestra control? Nada, no sucede nada. El globo no se ha inflado ni un poquito. Esto ya lo asumíamos desde antes de empezar con el experimento. Por fin, ya pasaron 60 minutos desde que empezamos con el experimento. A ver, el contorno del globo de la muestra experimental 1. 39 centímetros. Y el globo de la muestra experimental 2 mide 26 centímetros. Estos son todos los datos que hemos registrado en una hora de experimento. Recordemos que la variable independiente es la temperatura, porque es la que se ha manipulado para ver sus efectos sobre la variable dependiente. Exacto. La muestra experimental 1 estaba a una temperatura de 40,6 grados, de manera constante, mientras que la muestra experimental 2 estuvo a 30 grados. Chicas, chicos, recuerden que la temperatura del agua a temperatura ambiente puede variar dependiendo del lugar donde vivan. Lo importante es que permanezca constante. Sin embargo, si la zona es muy fría, se te sugiere mantenerlo entre 15 y 30 grados Celsius. Jonathan, ¿qué me puedes decir de la variable dependiente? Recordando la información científica dada por Rebot al inicio, es nada más y nada menos que el volumen del gas que libera la levadura, producto de la fermentación. Ahora, Jonathan, cuéntanos cómo hiciste para controlar las variables intervinientes. Es decir, me refiero a todos aquellos procedimientos que garantizan que tu experimento salga bien. Bueno, me encargué de utilizar las mismas cantidades de levadura en muestra experimental 1 y 2, así como la misma cantidad de azúcar y agua para todas las muestras. Jonathan, ¿pero hay algo más importante que tiene que ver con todas las mezclas? No me he olvidado. Es mantener constante ambas temperaturas del agua en baño María. Voy a aprovechar que la ha mencionado para hablarles un poco más sobre estos insumos. La evidencia científica nos señala que las harinas de trigo son ricas en proteínas y son responsables de que se produzca la masa al agregarle agua. El almidón se transforma en azúcar fermentable para producir el gas necesario para la elevación del pan. El agua contribuye en la formación de la masa. En ella se disuelven todos los ingredientes, como buen disolvente universal que es. Se disuelve la levadura para que comience a actuar. Esto permite tener una masa plástica y elástica. Y por último está la levadura. Esta contiene enzimas, que son proteínas que descomponen el almidón de la harina en azúcares más simples como glucosa, según lo mencionó Rebot. Y así se produce dióxido de carbono y etanol. El primero provoca que la masa se levante antes del horneado, mientras que el etanol se evapora en la cocción. Miren este gráfico. La ciencia nos proporciona información sobre la secuencia de reacciones bioquímicas del proceso de fermentación alcohólica. La levadura Saccharomyces cerevisiae produce la degradación de los azúcares por un proceso denominado glucólisis y a través del metabolismo anaeróbico del ácido pirúvico. Desprende otros productos como el etanol o alcohol etílico y el desprendimiento de dióxido de carbono. En el caso de la elaboración del pan, la levadura tiene dos funciones: favorecer la maduración de la masa y producir gas para airearla. Con lo que les acabo de mencionar, ya tenemos más datos cualitativos que podemos utilizar para compararlos con los datos cuantitativos registrados en nuestra tabla. Profesora, aquí tengo una tabla de fermentación que compara la muestra experimental 1 con la muestra de control. Gracias, Rebot. En la muestra experimental vemos un incremento constante, de menor a mayor, en el contorno del globo, mientras que en la muestra control no se aprecia ningún incremento. Y si trasladamos los datos de esta tabla a un plano cartesiano, los resultados se verán así. Profesora, aquí los resultados se hacen más evidentes. Veo que la muestra control registra medidas de 0 en el eje horizontal, mientras que la muestra experimental 1 presenta un incremento constante de la fermentación durante una hora de actividad.
puedes inferir de los resultados presentados en el gráfico, Jonathan? Recuerdo que la muestra control no contenía levadura. Por eso, en todo el eje horizontal es 0. Lo anterior nos corrobora que la levadura es un ser vivo y, por tanto, no hay evidencia de fermentación. Profesora, Jonathan, yo acabo de procesar los datos que registramos en la tabla de la muestra experimental 1 y 2, la que elaboramos durante el experimento, y los trasladé a un plano cartesiano. Se los muestro. Te quedó muy bien, Rebo. Aquí vemos que la línea celeste representa la medida del contorno del globo, en centímetros, de la muestra experimental 1, a una temperatura constante de 40,6 grados Celsius. La línea anaranjada representa lo mismo, pero en la muestra experimental 2, a una temperatura constante de 30 grados Celsius. Afirmativo, aquí observamos la evolución creciente de la acción de la levadura sobre el azúcar. Y Rebot, ¿cómo trasladaste los datos de la tabla a esa gráfica? Yo sé. Primero trazamos los ejes cartesianos, distribuyendo los rangos del tiempo en el eje X, para observar los efectos en la variable temperatura elegidas. Mientras que en el eje Y colocamos las medidas del globo en centímetros. Como se observa en la muestra experimental, el globo se va inflando, y ya sabemos que la información científica nos dice que las levaduras utilizan el azúcar como alimento, y en el proceso liberan dióxido de carbono. Esta gráfica me permite evaluar en una escala de tiempo la velocidad de reacción, fermentación, a través del incremento de gas carbónico en el globo. Además, observamos una línea constante en el caso de la muestra de control, la de color verde, lo que significa que no hay reacción. Así es, chicas y chicos, recuerden que en casa pueden utilizar cualquier herramienta para graficar los datos. Puede ser una hoja de cálculo o una hoja cuadriculada o milimetrada. Lo primero que deben hacer es elegir la escala más apropiada y ubicar la intersección de los valores de ambas variables con un punto. Y por último, trazan una línea para unir dichos puntos. Profesora, hay algo que hemos realizado en una anterior indagación, como el de la vitamina C, y creo que debemos tener presente. Me refiero a repetir el experimento más veces, porque nos permite apreciar las regularidades en los resultados. Esto hace que nuestra indagación tenga datos confiables y válidos, y podamos hacer un buen análisis, y llegar a conclusiones con bases científicas coherentes y útiles. Así es, y para que puedan hacerlo en casa, he preparado esta tabla. Pueden utilizarla tal cual está o agregarle más columnas dependiendo a cuántas temperaturas desean someter la acción de las levaduras. Bien, ahora es momento de analizar los datos que obtuvimos en nuestra indagación. ¿Cómo se relacionan los datos en las muestras 1 y 2? Ambas presentan datos crecientes, pero ha sido mayor la cantidad de producción de dióxido de carbono en la muestra con mayor temperatura, que es la de 40,6 grados Celsius. ¿Qué interpretamos de los resultados obtenidos en ambas muestras? ¿Cómo se relaciona con la hipótesis planteada? Recordemos que la hipótesis de la indagación es: si la temperatura permanece constante, entonces la fermentación de la masa de pan será mejor. Bueno, lo que yo veo ahí es un gráfico con líneas celeste y naranja, casi en paralelo con tendencia creciente a lo largo de un periodo de tiempo de 60 minutos. En ambas muestras, la temperatura se ha mantenido constante, por lo que podría afirmar que la fermentación de la masa de pan se produce en ambas temperaturas, pero será mejor a una temperatura constante de 40,6 grados centígrados que a 30 grados. El levantamiento de la masa se da porque se produce la fermentación por la acción de las levaduras, cuyo producto es el dióxido de carbono, como resultado de su metabolismo celular, y en este experimento lo relacionamos con el aumento del tamaño del globo. ¿Y qué se concluye de este gráfico? Vemos que en la línea naranja la actividad es 0, pues no hay levadura. Los resultados nos muestran que la levadura es un ser vivo y que, ante la presencia de azúcar, se activa y entra en crecimiento. Es decir, cumple su ciclo celular como célula eucariota que es. Esto se corrobora con el aumento de dióxido de carbono.
Con el paso del tiempo incrementa a temperatura constante y su mayor actividad de fermentación es a 40,6 grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos decir de la hipótesis? Diremos que es verdadera, porque de acuerdo a los resultados de los datos cuantitativos y cualitativos, son evidencia científica de que hemos demostrado en nuestra indagación que la levadura fermenta mejor cuando tiene azúcares que degradar. Y además, a los 40,6 grados centígrados de temperatura constante, produce más cantidad de dióxido de carbono. Profesora, para cerrar con la indagación, ¿cuáles serán las condiciones de vida necesarias de la levadura para obtener panes de calidad? Las condiciones necesarias son que haya agua porque humedece y facilita la activación de la levadura, que haya harina pues contiene el almidón que se transforma en azúcares más simples como la glucosa y por eso produce el dióxido de carbono tan necesario para que levante la masa. Todo esto ocurre porque la levadura, en ausencia del oxígeno, realiza fermentación anaeróbica, utilizando enzimas para descomponer el almidón y tener también como producto el etanol, que le da olor y sabor característicos a los panes. Y por último, lo más importante es que todas estas condiciones dependen de una condición importante, la cual es que la temperatura sea constante, de aproximadamente 40,6 grados Celsius. Profesora, me quedé con otras preguntas. No hay problema, Jonathan. Igual, chicas y chicos, ya saben que para cualquier duda o comentario pueden escribir al correo electrónico tercero@minedu.gov.pe. Pero antes pídanle permiso a una persona adulta. Gracias por invitarme al programa. Chao, Jonathan. Chao, Rebot. Chao, chicas y chicos. Chao, profesora Romilin. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, ahora el turno es de ustedes. Elaboren un informe que contenga todo su proceso de indagación para establecer cuáles son las condiciones de vida necesarias que deben tener las levaduras para que suceda la fermentación y se obtengan panes de calidad. Y no se olviden de completar su ficha de reflexión. Esta nos ayudará a autoevaluarnos y la podemos utilizar para identificar aquellos puntos que aún tenemos por mejorar.